Hola, soy Carla Gómez, CEO de Decker, y la visión de nuestra empresa es transformar la industria electrónica y de semiconductores. Hola, soy Íñigo Manso, CEO de BeChange. Nuestro propósito es ayudar a transformar las empresas y las administraciones a través del cambio de mentalidad de las personas. Mindset Management. Íñigo, ¿tú qué entiendes por talento? Pues yo creo que el talento deberíamos desmitificar un poco la palabra. Y una fórmula muy sencillita que funciona muy bien: talento es igual a conocimiento por compromiso. Conocimiento puede ser tendente a infinito, si el compromiso es cero, el talento es cero. Siempre cuando pensamos en talento buscamos a gente muy brillante, etc. Un camarero que hace bien su trabajo, que sabe hacerlo y está comprometido con el cliente y con la compañía, es una persona talentosa. Claro. Porque hoy en día, ¿tú crees que cuesta encontrar este talento? Bueno, cada día más. Yo creo que el gran reto que tienen todas las organizaciones es encontrar ese talento, esas personas comprometidas que den la mejor versión de cada uno de nosotros. Yo seguro que, Carla, has oído hablar de la gran renuncia, lo que está pasando en Estados Unidos, de cientos de miles de personas, de jóvenes, están yéndose a su casa y están abandonando los trabajos. Bueno, yo creo que hay que entender que por eso tenemos que, de alguna forma, transformar las organizaciones para poder alinearlo con las expectativas que tiene la gente joven, ¿no? Y no me voy a estereotipo de que los jóvenes ahora están menos comprometidos. Ya. Pero sí es un compromiso diferente al que tenemos nosotros. Me encanta hablar contigo, que eres otra generación, y así entiendo mucho mejor lo que está pasando en tu generación, ¿no? Claro, porque yo realmente no creo tampoco en esta falta de talento, sino que la gente a lo mejor es más exigente. O exigen cosas diferentes. O exigen cosas diferentes. Dice, yo quiero hacer esto y de aquí no me sacas. A lo mejor son menos flexibles en este sentido. Sin duda, yo creo que la flexibilidad es una cualidad muy buena, pero lo que está claro es que no quieren trabajar de la misma forma que estamos trabajando en nuestra generación. Y eso tenemos que entenderlo. No hay que juzgarlo, lo que hay que analizarlo y adecuar la nueva forma de trabajar a un modelo, pues tú lo decías, yo creo que la flexibilidad. Por ejemplo, yo creo que no hay debate ya entre trabajo fijo y trabajo flexible. Ya no hablo de trabajo en remoto, sino la flexibilidad de entender que es absurdo ir todos los días, todos a misma hora, a trabajar y estamos todos en el atasco, perdiendo tiempo, contaminando. Hagamos flexibilidad, te conectas en casa, trabajas y más tarde vas, cuando no hay tráfico, reduces a la mitad el tiempo y aportas mucho más valor así, ¿no? Claro, porque también el tema del teletrabajo, nosotros al ser hardware, claro, tenemos robots que se tienen que tocar. Aquí se nos complica mucho el tema del teletrabajo. Bueno, es que el teletrabajo no es para todas las funciones. Está claro, si tú tienes que operar y eres una enfermera o un médico, tienes que estar presente. Yo creo que el concepto, y esto lo aprendí hace tiempo, por eso no hablo de teletrabajo ni de trabajo en remoto, es flexibilidad. Claro. Es la capacidad, la tecnología nos permite que el trabajo no sea un lugar, sino el trabajo es, digamos, la capacidad de aportar valor. Sí. Pero bueno, dicho esto, si nos ponemos puristas con la palabra, y esto tú sabes muchísimo, trabajo viene de una palabra latina que es tripalium, 3 palos, un instrumento de tortura de época romana. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que precisamente toda la automatización, toda la robótica, lo que va a destruir es ese trabajo que no aporta valor a las personas. En cambio, creo que la robótica va a generar empleo, que es la mejor palabra. Yo creo que hay que buscar la palabra empleo versus trabajo, porque yo creo que no vamos a las empresas a trabajar, sino a aportar valor, ¿no? Yo soy un absoluto, yo me defino como optimista digital. Creo que la tecnología nos va a permitir generar un mundo mejor, y tú, que eres una experta en robótica, yo creo que eso es uno de los caminos, ¿no? Al final lo que se tiene que evitar es que la gente, las personas, hagan trabajos que sean repetitivos, peligrosos y que se centran donde tiene que intervenir la razón, la creatividad. Sin duda. Al final, aportar valor con esta robótica. Sin duda, pero fíjate, es muy interesante lo que dices, porque yo creo que la gente confronta el
las personas versus las máquinas. Al revés, tiene que ser nuestro gran aliado. O sea, tenemos que entender que nos van a ayudar a hacer esos trabajos que no queremos hacer las personas. Exacto.